Hola bailarines y bailarinas. Bueno, voy a haceros este vídeo para explicaros cuál es la diferencia entre una lesión traumática y una lesión no traumática. ¿De acuerdo? Es un trocito de la formación en el manual del bailarín, sabéis que son 50 temas, esto es un trocito de uno de esos temas. ¿Vale? Entonces me he apuntado como algunas cosas que creo que son importantes sobre este tema para contároslas porque creo que os pueden ayudar. ¿Vale? Pero ya os digo, es una pincelada, es un trocito de toda la formación del manual del bailarín. Entonces, sabéis que dentro de la danza hay muchísimos tipos de lesiones y hay muchas maneras de clasificar esas lesiones, si son agudas, si son crónicas, ¿vale? Luego, según el tejido que esté dañado, pues será un esguince, una rotura, una fractura. Pero hay una manera de clasificar las lesiones que es según el mecanismo de lesión. ¿Vale? Y según el mecanismo de lesión las solemos clasificar en traumáticas y no traumáticas, ¿vale? O traumáticas y por sobrecarga. Entonces, como os digo, dentro de la danza va a haber muchísimos tipos de lesiones, va a depender muchas veces del bailarín o de la disciplina de danza que hace, pero vamos a hablar en general en el mundo de la danza sobre el mecanismo de lesión que es traumática o no traumática. ¿Vale? Entonces, así a grosso modo, las lesiones traumáticas, para que os hagáis una idea, son esas lesiones que aparecen de repente, ¿vale? Y que son sonoras, ¿vale? Sonoras entre comillas, pero son lesiones que son muy llamativas, ¿de acuerdo? Y luego están las lesiones no traumáticas, que son lesiones que son más lentas, ¿vale? Su aparición es más lenta, no es tan rápido como en una traumática, son lesiones más lentas y son lesiones silenciosas, ¿vale? Que es decir, que son lesiones que se van cultivando poco a poco, hasta que de repente un día aparece la lesión, ¿vale? O a veces sí que el bailarín dice, pues a mí me apareció el dolor hace 3 meses y no se me ha ido, ¿no? O a lo mejor me apareció hace un año y el dolor iba y venía, ¿no? Parecía que estaba mejor, pero luego volvía a tener ese dolor. Entonces son lesiones más complicadas porque no te incapacitan del todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una lesión traumática, tú tienes la necesidad de parar, porque normalmente son lesiones que te incapacitan mucho más. Y sin embargo, en una no traumática, en una lesión por sobrecarga, tú ajustando ciertas cosas puedes enmascarar el dolor y eso te permite seguir bailando. ¿Vale? Que esto ya lo hablé en otro vídeo cuando hablo de esas lesiones por sobreestiramiento, ¿no? Que al final son lesiones que solo te duelen cuando estiras. Pero si tú no estiras, a ti no te duele la lesión y tú puedes seguir bailando. Entonces eso tiene un problema que es que, bueno, tú sigues bailando, enmascaras el dolor como puedes, pero al final muchas veces eso va produciendo como adaptaciones y compensaciones en tu cuerpo y hacen que tu sistema de adaptación se colapse, se sature y de repente aparece un dolor en otra parte del cuerpo. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo que cuento en algunas clases. Cuando tú estás bailando y de repente te haces daño en el dedo gordo del pie, tú en ese momento sientes dolor, pero no quieres parar de bailar. Y tampoco vas a que te miren qué te ha pasado en el dedo gordo del pie. Entonces, ¿qué hace el bailarín o la bailarina? Seguir bailando. Pero siguen bailando adaptándose a ese dolor que tienen en el dedo gordo del pie. Entonces, a lo mejor, sin darse cuenta, inconscientemente, para poder seguir bailando, empiezan a apoyar más la parte de fuera del pie. Claro, esto un día no pasa nada, pero esto repetido en el tiempo al final crea una adaptación en toda esa pierna e incluso en la columna, ¿no? Pues que al final si tú apoyas con la parte de fuera del pie para evitar apoyar el dedo gordo, al final lo que vas a hacer es sobrecargar zonas de tu pierna y de tu columna que no deberías sobrecargar, ¿vale? Vas a apoyar diferente, vas a bailar diferente. Entonces a lo mejor de repente al cabo de 3 meses te duele la rodilla, ¿vale? O te duele la zona del glúteo de esa pierna porque estás caminando diferente, no estás teniendo una biomecánica adecuada para evitar el dolor que tenías en el dedo gordo del pie, ¿vale? Entonces, son lesiones que se van cultivando, que te permiten seguir bailando, pero tú intentas tapar ese dolor.
hasta que de repente un día pues aparece la lesión en la rodilla, en la lumbar o en otra zona del cuerpo donde a lo mejor no está el problema. El problema está en tu dedo gordo del pie. ¿Vale? Entonces, repito, las lesiones traumáticas suelen ser rápidas, ¿vale? Aparecen de repente y suelen ser muy llamativas o muy sonoras. Entonces, cuando tú tienes una lesión traumática, hay mucho dolor, suele haber inflamación, a veces hay hematoma, a veces hay sangre, si hay una herida abierta, ¿vale? Es como a veces se oye un crujido o un chasquido. Es muy llamativa, muy sonora, ¿vale? Y muy visual a veces. Y sin embargo, las no traumáticas, las que son por sobrecarga, suelen aparecer lentamente y son más silenciosas. Es como que van ahí cultivándose sin hacer mucho ruido hasta que de repente un día aparecen. Entonces, en la danza, según la literatura científica y también según mi experiencia, la mayoría de lesiones que sufren los bailarines son por sobrecarga, ¿vale? O sea, yo a lo largo de 11 años que llevo trabajando con bailarines, lesiones traumáticas he visto muy pocas, muy poquitas, ¿vale? Suelen ser por sobrecarga, suelen ser, pues eso, del exceso de horas de baile. Y en la literatura científica igual, si tú te pones a leer estudios científicos que se han hecho, investigaciones que se han hecho en bailarines, la mayoría de lesiones son por sobrecarga. Sí que encontré un estudio en bailarines profesionales de una compañía de danza contemporánea donde la mayoría de lesiones eran traumáticas, ¿vale? Exactamente el 74,7% de las lesiones que tuvieron fueron traumáticas, ¿de acuerdo? Y luego es verdad que también hay una disciplina donde, digamos que de todas las disciplinas que conozco y que he estudiado, hay una donde sí destacan las lesiones traumáticas, que es el breaking. Y de hecho, hay un estudio que si queréis os lo paso, donde dice que el 89% de las lesiones que sufrieron los sujetos de ese estudio fueron lesiones traumáticas. ¿Vale? Entonces, claro, si me paro a pensarlo, si nos paramos a pensarlo, es normal que en un tipo de baile donde hay muchos movimientos inesperados, donde se juega mucho con la improvisación, ¿vale? Donde hay muchos saltos, muchas acrobacias, muchos cambios de plano, cambios muy rápidos además, pues es más probable que al haber más imprevistos en ese baile y haber cosas así muy rápidas, es más probable que haya algún traumatismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en danzas que son más controladas, que están más controladas, que son más predecibles, como la danza clásica, la danza irlandesa, la danza contemporánea, danza moderna, ¿vale? Que son danzas que se han estudiado respecto a las lesiones. La mayoría de las lesiones que sufren esos bailarines son por sobrecarga, ¿vale? Porque son danzas, como os digo, más controladas. Entonces, esto no es determinante. Tú puedes ser un bailarín de breaking y tener una lesión por sobrecarga y puedes ser una bailarina de ballet y tener una lesión traumática. No es determinante, pero es como la incidencia, ¿no? Como es más probable que suceda esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras dos cosas que respecto a las lesiones traumáticas y no traumáticas que creo que es interesante que sepáis y que tengáis en cuenta, que es que las lesiones traumáticas, aparte de que tienen una velocidad de aparición muy rápida y que son muy sonoras, suele haber una causa conocida y una causa actual. Es decir, tú estás bailando en una clase y de repente te caes y te tuerces el tobillo o te das un golpe con un compañero y sufres una contusión, o de repente estás bailando, haces un movimiento excéntrico muy amplio y tienes un desgarro o una rotura muscular, ¿vale? Entonces, o a lo mejor estás bailando, estás haciendo heels, estás haciendo muchos flicks y de repente te quedas enganchada del cuello. Entonces, ¿cuál es la causa de esa lesión? Pues que estabas haciendo flicks y diste un gesto muy rápido, descontrolado y te quedaste enganchada. O que te resbalaste, te caíste y te hiciste un esguince, ¿vale? O sea, la causa es actual y es conocida. Tú sabes por qué te has lesionado.
Sin embargo, en una lesión no traumática, en una lesión por sobrecarga, es más difícil conocer la causa, porque suelen ser lesiones multifactoriales, que no se deben a una cosa, sino que se deben a muchas cosas, y es difícil saber el origen de esa lesión y normalmente hay varios orígenes. Y además no es una lesión actual, es decir, es una lesión que, como os decía antes, se ha ido cultivando en el tiempo. Suele ser algo del pasado que has ido arrastrando. ¿Vale? Entonces es mucho más difícil, tratar y corregir una lesión por sobrecarga que una lesión traumática. ¿Vale? Además que las traumáticas, como te obligan a parar, te puedes centrar más en la recuperación. En las no traumáticas, como puedes seguir bailando, es más difícil que te centres en recuperarte. ¿Vale? No le ves tanta gravedad, te crees que no tiene tanta importancia porque inicialmente el dolor no es tan agudo, pero sí tiene importancia, ¿vale? Porque a la larga, si lo arrastras, puede ser peor. Y luego hay otra característica que diferencia las lesiones traumáticas de no traumáticas, que es que las lesiones traumáticas se dice que son por accidente, ¿vale? Es decir, se suele decir que las traumáticas no se pueden prevenir y las por sobrecarga sí se pueden prevenir, ¿vale? Entonces, cuando dicen que las lesiones traumáticas son por accidente, yo esto lo pondría entre comillas, porque muchos de esos accidentes sí se podrían haber prevenido. Entonces, por ejemplo, imagínate, yo soy de Valencia, ¿vale? Aquí en verano hace mucho calor y mucha humedad. Y yo he estado en salas de baile aquí en Valencia, en escuelas de aquí, donde no tenían aire acondicionado y no tenían extractor. Eso significa que cuando llevas una hora de clase con 70 personas en la clase, el suelo resbala, porque todo el mundo suda mucho y al final el suelo pues acaba como mojado, ¿no? Como con agua. Entonces es muy fácil que te resbales. Si tú no eres consciente de eso, las probabilidades de que tengas un accidente son mayores. Pero ese accidente se podría haber evitado si el suelo hubiera estado en condiciones, si la sala hubiera estado en condiciones. ¿Vale? O por ejemplo, a veces veo bailarines que se lesionan por movimientos para los que no estaban preparados. Entonces, si tú, por ejemplo, sabes que en una clase te exigen tener un andeo perfecto, por ejemplo, si sabes que te van a exigir eso y tú no tienes un andeo perfecto, a lo mejor no tendrías que ir a esa clase porque tú no estás preparado para asumir las exigencias de esa clase. Y vas a ir a la clase, te vas a forzar y a lo mejor te haces daño. ¿Vale? O a lo mejor sabes que entras a una clase donde tienes que hacer muchos movimientos de cabeza y tú no has calentado el cuello, tú no te has preparado para hacer esos movimientos de cabeza, pues es probable que te acabes haciendo daño en el cuello, ¿vale? No ha sido tan accidente, simplemente es que no te has preparado para ello. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo del calentamiento, cuando yo hablo de la preparación, no estoy hablando solo de que calientes el cuerpo, o sea, el calentamiento viene de mucho antes. No es solo los 5 o 10 minutos que calientas antes de una clase, es ser consciente de lo que va a pasar en esa clase y de cuál es el entorno y el ambiente de esa clase, cuál es el suelo, cuál es la temperatura, qué zapatos vas a llevar, qué ropa vas a llevar, qué profesor es, qué te va a exigir ese profesor y tener que prepararte para eso. Pero eso no pasa 5 o 10 minutos antes de la clase, eso pasa mucho antes. ¿Vale? Y son decisiones que tenéis que tomar a la hora de tomar una clase, de ir a un ensayo, de pisar un escenario. O sea, tenéis que ser conscientes de todo y prepararos para todo eso. No solo son 5 minutos de calentamiento. Entonces, todos estos accidentes que suceden de manera traumática muchas veces no son tan accidentales, ¿vale? O a veces lo que os pasa es que estáis tan fatigados, tan cansados, que vuestro cuerpo no es capaz de responder como debería a los imprevistos o a las cosas inesperadas. Entonces, si yo estoy muy fatigada, si mi sistema nervioso y mi aparato locomotor están muy cansados y pasa cualquier cosa, yo no voy a responder correctamente y me puedo lesionar, ¿vale? Puedo tener una lesión traumática. Pero es porque estaba fatigada. O sea, yo tengo que saber cómo estoy, yo tengo que saber cómo me encuentro en ese momento, ¿vale? Para afrontar de la mejor manera esa clase, ese ensayo, ese entrenamiento, esa audición o esa competición.
Y luego las no traumáticas sí que se suele decir que, bueno, que se pueden prevenir porque son por sobrecarga y que esa sobrecarga se puede prevenir, ¿no? Como que si es algo que has ido cultivando con el tiempo, tienes mucha capacidad, ¿no? En algún momento de esa línea, de ese proceso, tienes capacidad de hacer algo para prevenir ese desgaste y esa sobrecarga. Entonces, yo aquí sí que estoy de acuerdo con que hay muchos momentos en los que puedes prevenir antes de llegar a la lesión, pero también digo que estas lesiones no suceden solo por una sobrecarga. Como os he dicho antes, son multifactoriales. Dependen de, o sea, el motivo por el cual tú te has lesionado no es únicamente por la sobrecarga, es por un montón de factores que a veces tiene que ver con el exceso de danza, pero a veces tiene que ver con otras cosas, ¿vale? Entonces, a veces se pueden prevenir y a veces no, porque a veces hay que tener en cuenta tantas cosas que es difícil hacer frente a todo eso, ¿vale? Entonces, también os digo que intentéis saber cuáles son vuestros factores de riesgo, cuáles son esas cosas que os pueden lesionar desde hábitos de vida, hábitos de trabajo, desde los movimientos que hacéis, la técnica que tenéis cuando ejecutáis los movimientos, o sea, que tengáis presente todo eso para intentar corregir cuantos más factores de riesgo mejor, ¿vale? Esto es lo del vaso de agua que cuento también en algunas clases, que cuando tú vas llenando el vaso, ¿no? Cuantos más factores de riesgo, cuantas más causas tengas de lesión, antes te vas a lesionar, antes se va a desbordar el vaso, ¿vale? Entonces tú tienes que intentar que ese vaso de agua esté lo más vacío posible, porque si no, a veces pasa que de repente por cualquier chorrada te lesionas. Y no es una chorrada, es que tu sistema de adaptación, como os decía antes, se ha saturado, no puede más. Y entonces a veces os pasa lo de me duele el cuello, me queda enganchada del cuello porque han puesto el aire acondicionado. Y el aire acondicionado me daba en el cuello, ¿vale? O yo me acuerdo hace muchos años que estuve de fisioterapeuta con grupos de competición de hip hop. Estuve un año que yo viajaba con ellos a las competiciones que hacían, eran 100 bailarines porque habían distintos grupos. Y yo me acuerdo que alguno de ellos se quejaba porque en el autobús, ¿vale? Cuando viajábamos en autobús, se quejaban porque en el autobús se habían puesto en una mala posición y entonces les dolía el cuello por esa mala posición. Es muy difícil que tú te lesiones tu cuello porque te has sentado en una mala posición o porque el aire acondicionado te estaba dando. Es muy difícil. Eso es porque tu vaso de agua está saturadísimo y el aire acondicionado o esa mala posición ha terminado de hacer que el agua se desborde, ¿vale? Pero es muy difícil que ese tipo de cosas te acaben lesionando, ¿vale? O por ejemplo, otro ejemplo es, yo me acuerdo que tuve una paciente bailarina que ella vivía en Castellón, pero bailaba en Valencia. Entonces el tren tarda aproximadamente 1 hora. Y claro, ella venía a primera hora de la mañana a Valencia, hacía todas sus clases, bailaba todo el día y luego hacia la tarde-noche se volvía a su casa en Castellón. Y claro, como tenía que estar todo el día fuera de casa, eh, tenía que llevar una mochila muy pesada con todo, para cambiarse, vestuarios, para ducharse, ordenador porque también trabajaba online. Entonces, ella se quejaba tanto de la posición en el tren, o sea, ella achacaba sus dolores físicos a la posición del tren, de tener que estar todos los días yendo y viniendo, y a la mochila tan pesada que llevaba. Entonces, yo os digo que una mochila pesada no va a hacer que te lesiones, no va a hacer que te duela más la espalda. Si tú tienes tu vaso de agua a puntito de reventar, claro que una mochila muy pesada va a hacer que te aumente el dolor, pero ese no es el principal problema que tú tienes, ese no es el origen de tu lesión o de tu dolor de espalda o de cuello. Es todo eso que ha hecho que tú llenes el vaso de agua, desde hábitos de vida, hábitos de trabajo o qué estás haciendo en el baile, qué estás haciendo en esas clases que a lo mejor no estás haciendo correctamente, ¿vale? O a lo mejor es que todos tus sistemas están completamente saturados y fatigados y tú ya estás al límite y no tienes la capacidad de curarte
cada día después de haber bailado 6 u 8 horas. Si tú bailas tantas horas, necesitas que tu cuerpo repare todos los días. Si tu sistema nervioso está saturado, si todo tu sistema inmunológico está saturado, tú no vas a poder curar, tú no te vas a poder recuperar de todas esas horas de baile. Entonces cualquier cosita hará que el dolor aumente, ¿vale? Entonces, esto es como la persona que está muy estresada y está al borde de la ansiedad y alguien le toca con un dedo, ¿no? Para decirle algo y esa persona explota y le contesta mal. El problema no es la persona que le ha tocado con el dedo, el problema es todo lo que esa persona que está al borde de la ansiedad lleva arrastrado de antes. Entonces, intentad en la medida de lo posible vaciar vuestro vaso de agua e intentar en la medida de lo posible preparar bien todo lo de alrededor y a vosotros mismos para bailar, para que no haya accidentes inesperados, ¿vale? Así que espero que este vídeo sirva, que os ayude. Y ya os digo que esto es una pinceladita del manual del bailarín, pero que creo que era importante que os lo contara en un vídeo porque creo que os puede ayudar a entender un poco más cómo funciona el mundo de las lesiones en los bailarines, ¿vale? Si queréis que haga más vídeos como este, porfa, hacedmelo saber, dejadme un comentario y así puedo preparar más cositas para vosotros para que podáis seguir aprendiendo sobre el cuerpo humano, sobre cómo funciona, etc. ¿Vale? Muchas gracias.